Hemos escuchado durante siglos historias de Sinbad el marino, un mercader legendario de Bagdad. Él y muchos como él viajaron a fantásticos reinos hace más de 1000 años. Estos míticos exploradores árabes iban en busca de grandes riquezas de Oriente. Y cruzaron aproximadamente 10.000 kilómetros de mar abierto. Sin embargo, sus hazañas nunca se demostraron. Hasta ahora. Un descubrimiento casual en las peligrosas aguas de Indonesia ha sacado a la luz un lecho marino cubierto de oro, plata y cerámica. Podría demostrar la existencia de una cultura marítima mundial siglos antes de lo que habíamos imaginado. Revelará los secretos de dos grandes mundos antiguos y de los valientes marineros que se atrevieron a conectarlos. El tesoro de la dinastía Tang. Hace más de 1100 años, una tripulación internacional de hombres emprendió un peligroso viaje. Volvían a casa con piezas de cerámica y oro únicas de la dinastía china Tang, creadas por artesanos chinos del siglo IX y muy codiciadas por el resto del mundo. Durante siglos, China comerció con Occidente por tierra, a través de la Gran Ruta de la Seda. Pero aproximadamente a finales de la dinastía Tang, la ruta se volvió demasiado peligrosa. Según la leyenda, los mercaderes árabes la trasladaron al mar y crearon la ruta marítima de la seda. Sus barcos transportaban artículos chinos de un valor inestimable, y estos hombres creían que ese viaje los haría más ricos de lo que podían imaginar. Si sobrevivían a las tempestivas aguas. Viajaron de forma segura desde Oriente Medio hasta China. Pero en su viaje de regreso tomaron una fatídica decisión. Aquí, frente a las costas de Indonesia, esta zona de arrecifes es tan peligrosa que los antiguos marineros la denominaron Treacherous Bay. Por razones que nunca sabremos, el capitán eligió esta ruta. La apuesta falló. Su barco y su tesoro se perdieron para siempre. O eso se creyó. Isla de Belitung, Indonesia. Unos 1100 años más tarde. En la década de 1990, Tilman Walterfang acudió hasta aquí para buscar un tesoro submarino. Ingeniero de profesión en su Alemania natal, Walterfang ha mantenido durante toda su vida la pasión por el arte antiguo. Llegó a Indonesia en busca de grandes descubrimientos. Y en 1998 recibió una información que le cambió la vida. Unos pescadores de la zona habían encontrado un montón de piezas de cerámica en el lecho marino. Según los diseños, parecían haberse creado entre el 600 y el 900 después de Cristo, en la China Tang. Si era cierto, el hallazgo era increíblemente valioso. En Indonesia, la búsqueda de tesoros es un negocio multimillonario. Walterfang creía que en cuanto se corriese la voz, otros buscadores descenderían hasta el naufragio.
Él y su tripulación tenían que actuar deprisa. El área que Walter Fang aseguró es esta: Batu Hitam o la Roca Negra, un famoso arrecife. Estamos justo sobre la punta del arrecife llamado Batu Hitam. A 150 metros de aquí es donde se hundió originariamente. Está aproximadamente a 1,5 kilómetros de la costa de la isla de Belitung. En su primera inmersión, Walter Fang bajó 17 metros. Escondido bajo una montaña de coral parecía estar un naufragio intacto. En cuanto vi las primeras piezas, me emocioné mucho por estar ante algo que había permanecido intacto más de 1000 años. Fue una sensación parecida a abrir la tumba de un emperador o una pirámide. Walter Fang contrató a Mike Flecker, un arqueólogo marino australiano, para dirigir la excavación. Todo el buque estaba enterrado, tenía 1100 años de sedimento acumulado por encima. Presentaba varios materiales como hierro, se habían generado varios corales y todo estaba ahí junto. Así que había una cantidad inmensa de materiales enterrando el naufragio. Bajo el coral se encontraron innumerables vasijas llenas de cuencos, platos, jarrones y joyas. El equipo recuperó unas 60.000 piezas. En su mayor parte eran de cerámica, pero también había artículos preciosos de oro, plata y bronce. A unos 22 metros se veía la longitud del barco. Era muy estrecho, de unos 8 metros de anchura. Sin embargo, recuperamos una cantidad inmensa de vasijas de un barco tan pequeño. Sigo sin entender el volumen de carga que cupo en un barco de ese tamaño. Walter Fang y Flecker creyeron que habían hecho un descubrimiento extraordinario. No había nada escrito, ningún informe arqueológico. Nadie lo sabía. Nadie de la comunidad arqueológica, al menos, sabía de ningún naufragio de este tipo, de ninguna época en el mundo. Los antiguos registros hablaban de las flotas árabes y persas que atravesaban los mares asiáticos, pero no se había encontrado nunca ningún barco de aquella época. La mayoría de los naufragios se habrían desintegrado al cabo de 100 años. Este estaba cubierto de una capa de arena que evitó que los gusanos atacaran la madera. Cada parte del naufragio era una prueba potencial de que la ruta marítima de la seda existió. La inscripción que aparece en un espejo de bronce aporta una clave convincente. Fundido 100 veces en la ciudad de Jiangsu, en el río Yangtze, en diciembre del 758. No cabe duda, el tesoro era de la dinastía china Tang, pero Flecker estaba deseoso de identificar la época y el origen del barco. El análisis de radiocarbono fechó los fragmentos del casco de madera entre el año 700 y 900 después de Cristo. Durante esa época, solo los artesanos árabes e indios construían barcos de este tipo. Los fragmentos de madera eran pruebas cruciales para conocer el origen del barco. Tomamos una muestra y se la enviamos a varias personas para que la analizaran, y el resultado fue que era una especie de Apcilia africana. La Apcilia africana es una madera que fue muy preciada entre los antiguos astilleros árabes. La madera se encuentra aquí, en medio de África, desde Senegal hasta Uganda. Si la madera procedía de África, es mucho más probable que el trayecto fuera de corta distancia, hasta posiblemente Yemen u Omán, y que el buque se construyera allí.
La posición del casco sobre el lecho marino también permitió a Flecker y a su equipo determinar la forma del barco. El diseño de la estructura del barco es una prueba evidente de que se trataba de dhow árabe tradicional. Tenía unos 20 metros de largo y 2 mástiles de casi la misma longitud y una bodega repleta de cargamento. La tripulación vivía y trabajaba en el espacio que quedaba en la cubierta. Es un hito absoluto. No se ha encontrado nada más antiguo. No se esperaba descubrirlo. Es un barco árabe, no se ha hallado ninguno en Oriente Medio y nos lo encontramos aquí, en las aguas de Indonesia. Es asombroso. El arqueólogo náutico Nick Berningham ha dedicado su vida a recrear el mundo de los marineros medievales. Flecker le envió las pistas obtenidas a partir de los fragmentos de madera. Parece que esta no está bien amarrada. Al igual que muchos barcos de la región, el dhow se construía sin un solo clavo. El barco estaba completamente cosido. En realidad llevaba unas 200.000 puntadas. Entre los tablones se mantenían juntas. Se hacían agujeros a unos 2 centímetros a cada lado de la costura, a 4 centímetros de distancia. Este sistema complejo de costuras mantenía firmemente unidas las tablas del dhow, incluso en las aguas más agitadas. Se colocaba corteza de papel entre las tablas y bajo las costuras para evitar que el agua se filtrara en el casco a través de los agujeros. Lo mejor de un barco cosido es que cuando está muy dañado se pueden quitar todas las costuras, sustituir las partes dañadas y volverlas a unir sin ningún problema. Mientras que en los buques a base de clavos o atornillados no es fácil quitar esas sujeciones, así que no se pueden desmontar y volverlas a poner. A medida que la historia del barco comenzaba a salir a la luz, Walter Fang buscó un lugar para guardar el cargamento. Para algunos escépticos, el descubrimiento parecía demasiado bueno para ser verdad. Expertos muy conocidos no podían creérselo porque era demasiado bueno para ser cierto. Los expertos no creían que todos estos artículos hubieran salido de un solo barco. Incluso se acusó a Walter Fang de falsificar los objetos. Sin embargo, el mundo del arte comercial estaba deseando comprar las mejores piezas para el mercado abierto. Marchantes de arte famosos vinieron e intentaron recoger una buena parte. Las grandes casas de subasta mostraron un verdadero interés. Y también hubo un poco de presión a nivel interno para ponerlas rápidamente a subasta y venderlas pieza a pieza. Así que poco a poco empecé a sentir la responsabilidad de mantener esta valiosa muestra de evidencias juntas y conservadas. El máximo valor del naufragio Tang iba mucho más allá del tesoro de oro y plata. Si el cargamento se dividía, la historia completa del barco jamás se conocería. Cuando entré por la puerta sabía que era valioso, pero no sabía qué tanto. Y fue después, cuando distintos académicos vinieron y gracias a ellos pudimos ver los objetos más simples de distintas maneras. Hoy diría que el tesoro significa cosas distintas para personas distintas. Para los artistas son objetos de 1100 años de antigüedad con diseños muy sencillos y elegantes. Para los historiadores es el rompecabezas que faltaba para conocer muchas historias. El descubrimiento del dhow árabe está reescribiendo la historia del comercio transoceánico. Sin embargo, hasta ahora, no se sabía nada de los marineros que iban a bordo, ni de su destino final. ¿Quién tripuló este barco cargado de tesoros casi 10.000 kilómetros por el mundo? Las grandes leyendas de las noches árabes cuentan cómo Sinbad y su tripulación surcaron los mares y comerciaron con mercancías exóticas para obtener una gran riqueza. ¿Quiénes fueron los verdaderos exploradores de la época? ¿Existieron realmente Sinbad y su tripulación?
Si nos fijamos en los maravillosos relatos de Sinbad, era un ejemplo de la combinación de capitán y mercader. Mandaba sobre todo lo que pasaba a bordo del barco. Tenía que ser increíblemente aventurero y valiente. Un hombre que invirtió todos sus fondos en un viaje como ese, pero que a cambio obviamente obtendría una recompensa inmensa. El capitán probablemente fue árabe o persa. Seguramente se jugara todas sus pertenencias para este viaje, para comprar el barco y contratar a su tripulación, previendo que este viaje le haría más rico de lo imaginable. El capitán reclutó a su tripulación a lo largo de la ruta. Es muy probable que al comerciar en el sudeste asiático recogieran marineros de Indonesia, Malasia, Tailandia, de cualquier parte, tal vez de China, aunque los chinos no parecían muy predispuestos a viajar por mar. Además del capitán, el hombre más importante a bordo era el navegador. La tripulación confiaba en él para conducirlos hasta China. Sus conocimientos sobre las estrellas y el mar los mantendría con vida durante los siguientes 12 meses. Los navegadores eran las personas más importantes después de los capitanes y a menudo igual de importantes que los capitanes en cuanto a la jerarquía de a bordo. Estos hombres confiaban sus vidas a la experiencia del navegador y los vientos monzones. Según la leyenda de Sinbad, su viaje comenzó en el Golfo Pérsico en septiembre u octubre. Los monzones del noroeste primero condujeron el dhow por el mar Arábico hasta el sur de la India. A continuación llegaron a Indonesia y atravesaron el estrecho de Malaca. Por último, si el dhow sobrevivía a los arrecifes ocultos de Indonesia y a las tormentas del mar de la China meridional, alcanzaría la costa este de China. Las condiciones a bordo eran brutales. El dhow estaba diseñado para comerciar y poco más. Con el cargamento almacenado a salvo bajo la cubierta, la tripulación trabajaba, comía y vivía al aire libre. Una caja de madera llena de arena hacía las funciones de horno improvisado. Su alimentación se basaba en pescado seco, fresco si tenían suerte, arroz que compraban por el camino y agua que habían acumulado para un viaje tan largo por mar abierto. Es posible que con el espacio tan limitado no hubiera diferenciación de rangos y el capitán y la tripulación comieran juntos. El único privilegio del capitán era un refugio hecho con una hoja de palmera, su camarote y alojamiento durante todo el viaje. La mayor parte de la tripulación dormía expuesta. En la cubierta no había ningún sitio en el interior para dormir. Todo se hacía en la cubierta. Así que estaba el capitán y luego el populacho, los hombres que con sus músculos manejaban las velas. La tripulación debía encargarse constantemente de las velas cosidas a mano. Las fijaciones eran rudimentarias y se rompían fácilmente cuando hacía mucho viento. Y mejor perder una vela en una tormenta que no que arrancar al mástil. En el lecho marino se encontraban esparcidos algunos artículos personales que vislumbraron cómo era la vida de la tripulación a bordo. Una pequeña taba, tal vez utilizada por los hombres para apostar mientras jugaban a juegos para pasar las largas horas en el mar. Y un artículo que indicaba las dificultades que sufrían a bordo. Las aguas agitadas y este peligroso trabajo conllevaban lesiones frecuentes. Los hombres enfermaban.
El navegador quemaba resina aromática para curar a los heridos. Se encontró resina intacta 1100 años más tarde en el interior del Dhow. El incienso es aromático, pero no efectivo. Eran muy comunes las muertes a bordo. El capitán dirigía la sura del duelo del Santo Corán. Envolvían el cuerpo en un sudario blanco y se lo entregaban al océano. Cuando fallecían hombres por el camino, el capitán tenía que encontrar nuevos reclutas en puertos extranjeros. Después de casi un año en el mar, los supervivientes alcanzaron su meta. El capitán y sus hombres habían cruzado casi 10.000 kilómetros de océano para llegar aquí, al gran puerto de Jansu. Durante siglos, la fortuna de Jansu tuvo su origen gracias a su posición en el río Yangtze. Sus muelles canalizaban mercancías hasta el norte, donde no había litoral. En la actualidad sigue evocando la atmósfera desenfrenada fronteriza de hace mucho tiempo, cuando representó la puerta hacia las riquezas de China. El puerto de Jansu es muy importante. Hoy sigue siendo tan concurrido y dinámico como hace más de 1000 años. Aquí es donde se llevaban a cabo todos los negocios extranjeros durante aquel periodo. Había barcos árabes, barcos indios, barcos persas y todo tipo de barcos chinos. La ciudad era un puerto tremendamente importante en la ruta marítima de la seda. Todo el tráfico que se ve aquí representa el mismo escenario que había hace más de 1000 años. Podemos comparar incluso Jansu con ciudades de Estados Unidos como Las Vegas o Nueva York. La ciudad es famosa no solo por el comercio, sino también por el ocio. Jansu vendía todo lo que el resto del mundo deseaba. En el siglo XIX se hizo rica gracias a sus exportaciones. Pero los agentes Tang no se fiaban de los extranjeros. Temían que aportaran nuevas y peligrosas ideas. La ciudad de Jansu era territorio restringido para los marineros extranjeros. Los agentes Tang actuaban como intermediarios. Todas las transacciones tenían que pasar por ellos. El capitán se quedaba recluido en la ciudad. No podía moverse libremente por Jansu. En aquella época a los chinos les desagradaban las costumbres extranjeras. Cuantos más llegaban a China a jurar lealtad al emperador, más se reforzaba la idea de que éste era verdaderamente hijo de los cielos. El capitán, al igual que otros mercaderes árabes, tal vez fuera diplomático y hombre de negocios. Quizá la corte Tang le encomendara llevar obsequios muy valiosos como tributo a los reinos vecinos. Y a cambio podría pedir tesoros excepcionales que anhelaban los clientes de su país: porcelana, oro, plata y especias. El mundo occidental del siglo XIX ansiaba los tesoros originarios de Oriente. Especias tan poco comunes como el anís estrellado eran muy codiciadas por los grandes reinos comerciantes del sudeste asiático como Java y Sumatra. Es curioso que cuando buceamos por el fondo marino, había un par de zonas en las cuales excavamos y encontramos todo un manto de anís estrellado. Es una especie de china y que asombrosamente había sobrevivido bajo los sedimentos anaeróbicos. Tal vez el capitán vendiera especias chinas al sudeste asiático, mercancías asiáticas a India y todo lo que pudiera comprar a lo largo de la travesía hasta Oriente Medio. Si paraba en cada puerto, volvería a casa con muchas riquezas y muchas historias que contar de sus aventuras en tierras lejanas.
En octubre llegó el momento de partir. Mientras el capitán rezaba por un viaje de vuelta seguro, la tripulación preparaba el cargamento en balas de paja y vasijas enormes. Cada centímetro disponible bajo la cubierta estaba abarrotado de mercancía para vender. Al capitán solo le quedaba esperar que los vientos le devolvieran a salvo a él y a sus hombres hasta el lejano Oriente Medio. Cuando los vientos monzones cambiaron de dirección, soplaron desde el nordeste, transportando al Dhow lejos de China hacia Indonesia. Al igual que en el viaje de ida, el capitán y la tripulación dependían por completo de la capacidad de su navegador. Tenía un trabajo crucial con pocas herramientas a su disposición. En aquella época tan lejana, no existían las brújulas magnéticas ni las cartas de navegación fiables. Debía mantener el curso del barco mediante puntos de referencia visibles y de las estrellas. Tomaron muestras de lodo de varios lugares, se fijaban en el tipo de lodo, observaban a las aves y a los animales marinos que atrapaban, utilizaban varias fuentes de información y la navegación, guiándose por las estrellas, era uno de los métodos más importantes que usaban, pero también tenían un montón de pequeños trucos. En el mar, el navegador poseía un secreto muy preciado por los marineros árabes. Por la noche medía la latitud con un camal. Sujetaba el camal frente al horizonte. Se trata de un rectángulo de madera unido a un trozo de cuerda que se utilizaba para medir la alineación con la estrella polar. Es una ciencia imprecisa a lo sumo. Un mar bravo destruía cualquier horizonte claro. Las nubes oscurecían la posición de la estrella. Un descuido y el barco con su tesoro se perderían para siempre. Ha pasado una década desde que Walter Fang empezó la excavación del tesoro del Dhow en la isla de Belitung. Ha costado millones conservar y buscar los preciosos objetos. Ha supuesto una presión inmensa. No nos esperábamos que el proceso de conservación y el de búsqueda llevaran tanto tiempo y que al final resultaran tan costosos. A pesar de que la búsqueda continúa para un comprador dispuesto a quedarse con la colección completa de 60.000 piezas, cada artículo debe ser individualmente desalinizado y limpiado de 1.100 años de coral que hay que eliminar minuciosamente. Sé que vendió todas sus pertenencias para conseguir recursos económicos. En mi opinión, cualquier otro buscador habría cogido las mejores piezas, las hubiera vendido sin preocuparse de toda la colección de 60.000 piezas. Finalmente, Walter Fang encontró al comprador que quería. El gobierno de Singapur prometió comprar toda la colección. El precio, $32 millones estadounidenses. Es un precio de venta histórico en el mundo del arte asiático. Los tesoros del barco se estudiarán ahora en una colección única y acabarán expuestos para que todos los veamos tal y como fueron en su día. Un Dhow del tesoro inigualable. Más de 1.100 años después de su desaparición, el tesoro ahora se encuentra aquí, en un almacén de alta seguridad de Singapur. Si observan estas dos filas, hay 1.600 jofainas y representan solo una pequeña parte del tipo de mercancía que se encontró a bordo del naufragio del Belitung. En realidad hay 60.000 piezas de cerámica que se encontraron a bordo del barco. Lo que estamos viendo ahora mismo son dos filas, pero hay otras 27 con cerámicas de este tipo.
Es muy poco probable que se tratara de un viaje comercial normal del siglo IX. Seguramente fuera un cargamento excepcional. Seguramente no se hicieran 60.000 cuencos chinos cada año. Tal vez fuera un viaje que se hacía cada 20 años, en todo caso. Así que este cargamento era bastante único. No debió de haber muchos más como este. Las cerámicas destinadas a los mercados de todo el mundo han facilitado a los científicos un panorama de la época. Cada vasija contenía decenas de cuencos, platos y tazas idénticos apilados en el interior, algunos marcados con la fecha de fabricación en el 826 después de Cristo. Son pruebas fehacientes de la comercialización de un mercado masivo a gran escala. Los artesanos chinos incluso pintaban diseños islámicos para satisfacer los gustos de los compradores asiáticos. 3 platos inmaculados estaban cubiertos de diseños mesopotámicos, pintados con un pigmento de cobalto de Irán. Los historiadores pensaban que los chinos empezaron a hacer esos platos en el siglo XIV. Sin embargo, el Dou nos muestra que China ya se los ofrecía al mundo 500 años antes. Se puede extraer una gran cantidad de conocimientos gracias al tesoro. Aunque 1100 años de agua salada corrosiva ha pasado factura a muchos objetos delicados. Hay muchísimas piezas cubiertas de coral en las que resulta imposible descifrar su diseño. Los restauradores no saben dónde acaba el coral y dónde empieza el objeto. Los rayos X sacan a la luz la belleza que se esconde y proporcionan una información crucial a los conservadores. Los rayos X nos son de gran utilidad. Como ven, si observan este objeto, no se ve dónde hay más o menos corrosión, no se aprecia. Así que al verlo por rayos X sabemos exactamente lo que estamos observando para encontrar la superficie original. Las piezas que han emergido de las aguas de Belitung parecen ser algunas de las mejores de China. Una jofaina con cabeza de serpiente hecha de porcelana blanca china de 1 metro de altura. Una pulsera de oro, platos y una taza octogonal. Un frasco de plata con un par de aves grabadas que tal vez tuvieran un significado amoroso. ¿Sería un regalo de boda? La amplitud de la colección Tang es inigualable. El tesoro del Dou está reescribiendo la historia. El descubrimiento del barco del tesoro Tang es un misterio y un sueño. Hace falta una generación tras otra de estudios para desentrañar las respuestas a las preguntas que plantea. El profesor Chi tiene acceso a la cámara acorazada donde se encuentran guardados los artículos más valiosos. Esto es muy curioso. ¿Por qué se talló el símbolo de la esvástica en un plato? Este símbolo no era popular durante ese periodo, así que me resulta muy desconcertante. Además, hay diseños parecidos a este en porcelana y cerámica. Esto ha desencadenado nuevas ideas en los académicos. Esta es una hipótesis. ¿Se fabricaron estos objetos para comercializar en el extranjero? ¿Algún extranjero encargó estos artículos para que se fabricaran en China? El plato de oro fue un pedido de algún mercader árabe o de un rey de Java. ¿O fue un regalo del emperador Tang para otro regente?
Entre los objetos más destacados se encuentra esta taza de oro. Este es un artículo extremadamente exquisito. Tiene 8 lados en total, y unas formas así son muy singulares en China. Si observan de cerca a las personas de cada lado de la taza, todos están bailando o tocando algún instrumento. Si se fijan en sus posturas, corresponden claramente a bailes culturales de Oriente Medio. En la China Tang, el arte que se necesitaba para hacer estos objetos estaba muy protegido y se transmitía de padres a hijos. Un trabajador del oro formado necesitaría unos 4 años para adquirir las habilidades más básicas. Solo los mejores podían crear una taza así de oro puro, con un peso de 624 gramos. Tal vez fuera un regalo del emperador chino a un rey de Oriente Medio. Quizá la corte Tang ordenara al capitán árabe que escoltara el oro de forma segura hasta el imperio vecino. No creo que cualquier comerciante o marinero pudiera llevar estos artículos de oro a bordo. Debió ser el capitán. Pero no un hombre de negocios común, porque todos los objetos son muy delicados. Son demasiado caros. China restringió las exportaciones de sus preciadas reservas de oro. Tal vez nunca sepamos por qué el barco transportaba innumerables tesoros. ¿Se trataría de un comercio ilegal? Quizá un rico comerciante sobornara al capitán para que lo sacara de contrabando para alguien que pagara lo que fuera por exhibir los tesoros chinos más exclusivos. Puede que nunca lo sepamos, pero una cosa está clara. La conservación y el estudio de este tesoro llevará años. Sé que muchos expertos nos han llamado y han venido de todo el mundo pidiendo ver el tesoro. A través de sus miradas nos percatamos de que es un tesoro verdaderamente muy valioso. Una vez le dije a alguien de Singapur, voy a pasarme toda la vida estudiándolo. Se giró hacia mí muy seriamente y me contestó, se van a necesitar varias vidas para estudiarlo adecuadamente, unas cuantas generaciones. Mientras que los historiadores del arte se centran en el tesoro, los académicos reflexionan sobre el destino del barco y su tripulación. A mediados de octubre, el Dou cargado de tesoros debía navegar desde China hasta Oriente Medio. Pero el barco hizo un giro repentino hacia el sur, hacia Java, en dirección contraria. Los expertos tienen distintas opiniones sobre por qué el capitán tomó una decisión tan fatídica. ¿A dónde se dirigía? Esa es la gran pregunta. Estaba en la isla de Belitung, muy lejos de la ruta comercial normal que atravesaba el estrecho de Malaca de vuelta, pasando por la India hasta Oriente Medio. Tal vez se vieran obligados a esperar vientos favorables que los transportaran hasta su hogar. O tal vez se vieron obligados a parar y esperar unas condiciones meteorológicas más propicias. Nick Birmingham cree que es posible que el capitán no tuviera muchas opciones. Unos años más que otros, los monzones soplan con mucha fuerza. Las nubes negras y las lluvias casi constantes durante días y días ofrecen una visibilidad muy escasa. Aunque no les acompañe un viento destructivamente fuerte, pero sí muy intenso, no les dejaría demasiadas opciones de la dirección que tomar. No se podía intentar atacar todo eso, pero había que seguir adelante. Esa podría ser la situación que los empujó a bajar hasta Belitung, sin saber muy bien hacia dónde se dirigían, o bastante seguros y tremendamente preocupados. Tal vez Belitung era el punto de peaje más próximo en donde el capitán tenía que parar y pagar los impuestos locales. O si los hombres que llevaban un mes en el mar en el momento de alcanzar la isla tuvieran escasez de alimentos y de agua potable.
Solo estaban a 1,5 kilómetros de la costa. Debían estar pescando. Encontramos pesas y plomos de pescar y cosas por el estilo. Seguramente estaban reponiendo parte de sus reservas de alimentos. Fuese cual fuese la razón de estar en esa zona, la tripulación eligió un lugar peligroso para descansar. A miles de kilómetros de su hogar, en un mar desconocido, ¿sabrían que se habían adentrado en Treacherous Bay? La tripulación del Dhow del Tesoro se jugó todo en su viaje a casa vía Indonesia. ¿Por qué? Nunca nadie lo sabrá. Pero fue una decisión que desembocó en el desastre. Cuando bajaron hacia las aguas de Indonesia, es muy poco probable que el capitán o el navegador o ambos hubieran viajado por el mar de la China Meridional, que es muy peligroso, y se requiere conocer bien la zona, de la localización de todos los arrecifes. Una cosa es decir dónde quieres ir y saber dónde estás, y otra saber por dónde estás navegando. Cuando el Dhow pasó por Sumatra, tuvo que correr el riesgo de atravesar los reducidos estrechos de la isla de Belitung. Por todo el angosto canal se encuentran arrecifes ocultos. Incluso hoy en día, los pescadores temen esos estrechos. En toda esta línea costera que va desde la orilla hasta 5 kilómetros mar adentro hay muchísimos arrecifes de coral, así que es bastante peligroso. Las aguas baldías requieren de maniobras minuciosas. Cuando el sol se refleja en el agua o las nubes bloquean la visibilidad, incluso un capitán local puede no ver algún arrecife. Tal vez bordeó la costa de Belitung para mantenerse alejado de los arrecifes que estaban en mar abierto. Después paró por la noche y esperó al día siguiente para echar un vistazo desde el mástil, con la esperanza de que el reflejo del sol en el agua no fuera demasiado, porque si no, no se vería nada para saber por dónde continuar. El peligro aquí reside sin duda en el mal tiempo o en la navegación nocturna, porque no se pueden ver. Si llueve, no se ven, y a veces los vientos soplan muy fuerte. Así que imagino que con un barco tan cargado fue muy difícil navegar por estos arrecifes, sobre todo con mal tiempo. Navegaron próximos a la costa, quizás a unos 3 kilómetros de tierra para evitar que los empujaran hasta los bajíos. Pero lo que no sabía la tripulación del Dhow era de otro peligro, impredecible e inmortal. Se desató una tormenta repentina tan violenta y rápida que no hubo tiempo para escapar. Nos encontramos con estas tormentas más al norte de Sumatra, y las llaman las Sumatras. Aparecen repentinamente y pueden durar 1 hora o tal vez 1h30, pero alcanzan tranquilamente los 40 nudos. Se puede oler que se acercan. En realidad huele a tierra mojada, pero no da tiempo a bajar las velas y pudieron acabar volcados. Cruzaron el arrecife, que estaba a una profundidad suficiente para que pudieran cruzar, pero rebotaron con la quilla y las partes inferiores de cada ola que chocaban contra ese arrecife rompieron prácticamente el fondo del barco. Continuó, siguió navegando, pero enseguida acabó hundiéndose. Ante tal escenario, ¿tuvo la tripulación algunos minutos para reaccionar? El viento debió empujar al Dhow hasta los arrecifes. La tripulación se apresuraría a bajar las velas intentando frenar el barco. Pero era demasiado tarde. Estaba desamparada la tripulación, unos hombres que habían sobrevivido al Océano Índico y a los peligros de la costa arábiga. El barco, con su preciada carga y sus hombres, no pudieron competir con la Treacherous Bay. El Dhow no tuvo tiempo ni de romperse. Acabó yaciendo a 17 metros bajo la superficie. Ningún resto humano ha sobrevivido a 1 milenio bajo el mar. Es posible que algunos hombres lograran llegar hasta la costa. Su barco se perdió durante años
y las aguas de Belitung ocultaron sus secretos al mundo durante más de 1000 años. Casi no se puede describir la hazaña que logró este barco y el hecho de que hayamos encontrado ahora las pruebas arqueológicas. No se trata de un texto que se pueda interpretar de muchas formas. Es un lecho marino repleto de cosas, no hay duda. La ruta marítima de la seda ayudó a nuestra sociedad a entender cómo las sociedades aprovecharon las relaciones constantes y cambiantes para aprender las unas de las otras, para entenderse entre ellas. Esto es lo que ha mantenido el crecimiento y el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Tal vez este viaje tan increíble fuera el último de este tipo. A mediados del siglo IX, la China Tang se desmoronó tras una guerra interna. Las relaciones entre los musulmanes y los chinos se rompieron. Es posible que los barcos árabes y persas no siguieran intentando alcanzar las costas chinas y que el comercio directo entre China y el mundo árabe cesase. Al poco tiempo lo que quedó fueron historias de una lejana época marinera hasta hoy. Ahora, este inigualable barco ofrece el testimonio de una de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo y de los valientes hombres que dieron origen a la leyenda de Sinbad el Marino.